Las computadoras son las herramientas más versátiles y comunes de nuestro tiempo. Se han convertido en una parte indispensable para la sociedad y pocas son las áreas de la vida en el siglo XXI que no sirven de estas máquinas, ya sea para su organización o bien para su funcionamiento. Sin embargo, ¿cómo eran las primeras computadoras? La primera generación de computadoras inicia con la ENIAC, quien fue la primera computadora digital electrónica en ser construida. De hecho, los primeros modelos que se tienen de computadoras no son para nada parecidos a los que conocemos en la actualidad. La ENIAC, por ejemplo, tenía el tamaño del sótano de la universidad en la que fue construida. La primera generación de computadora sentó bases sólidas para conseguir lo que hoy en día tenemos por computadora, siendo los principales avances el lenguaje de máquinas que podía programarse para realizar una extensa clase de problemas numéricos y su construcción con válvulas de vacío. Pero la primera generación de computadoras era una tecnología aún en su nacimiento y consigo traía muchas limitantes. Una de ellas era el tamaño. La ENIAC poseía unas dimensiones bastante voluminosas, teniendo un peso de 27 toneladas, casi el peso de un Boeing 747, y ocupando un espacio aproximado de 167 metros, prácticamente todo el sótano de la Universidad de Pensilvania. Otra de las desventajas que poseía era el elevado costo y consumo de electricidad. Esto tenía un causante en común, los tubos de vacío, que con mucha facilidad se rompían y debían cambiarse constantemente. Es así pues que llega la segunda generación de computadoras, reemplazando los tubos de vacío con uno de los inventos más importantes del siglo anterior y sobre todo de la computación. Vendría a solucionar los principales problemas que nos dejaría la generación anterior. Ese invento no es más que el transistor. La llegada del transistor trajo consigo muchos avances con respecto a la generación anterior. El tamaño de las computadoras era considerablemente menor, siendo la IBM 360 una de las más compactas, con unas dimensiones de 1.252 metros de largo, 1.73 metros de alto y 74 centímetros de ancho, frente al gigantesco tamaño del ENIAC. El transistor es un tipo de dispositivo electrónico semiconductor. Su funcionamiento es simple: modifica una señal eléctrica de salida como respuesta a una entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador. Es un tipo de dispositivo no solo común en las computadoras. Cualquier aparato electrónico tiene un transistor alrededor nuestro, por ejemplo, en nuestros celulares, radios, televisores, proyectores y también en los circuitos integrados. Los transistores operan sobre un flujo de corriente, trabajando como amplificadores, recibiendo una señal débil y generando una fuerte, o como interruptores, es decir, recibiendo una señal y cortándole el paso de la misma. Esto ocurre dependiendo de cuál de las tres posiciones ocupe un transistor en un determinado momento, y que son: en activa, se permite el paso de un nivel de corriente variable, más o menos corriente. En corte, no deja pasar la corriente eléctrica. En saturación, deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica. Todo transistor se compone de tres elementos: base, colector y emisor. La primera es la media entre el emisor, por donde entra el caudal de corriente, y el colector, por donde sale el caudal de corriente, y lo hace, a su vez, activada por una corriente eléctrica menor, distinta a la que modulada por el transistor. Los circuitos integrados, o mejor conocidos como microchips, son unas estructuras de pequeñas dimensiones de material semiconductor, normalmente de silicio, de algunos milímetros cuadrados de superficie, sobre los que se fabrican circuitos electrónicos generalmente mediante folitografía y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o de cerámica que solemos hallar en los paneles electrónicos de artefactos diversos, computadoras principalmente. Los circuitos integrados se componen de numerosos transistores y resistores diminutos colocados en una lámina para realizar de modo eficiente labores de manipulación de una señal eléctrica. Hablamos entonces de un CPU. La sigla de CPU significa Central Processing Unit, traducido como Unidad Central de Procesamiento. El CPU es uno de los inventos más importantes de la segunda generación de las computadoras. Es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de operaciones básicas, aritméticas, lógica de entrada y de salida del sistema. Es decir,
Mediante el funcionamiento del transistor se pueden llegar a realizar las operaciones antes mencionadas. Los ordenadores pueden tener más de una CPU. Esto se llama multiprocesamiento. Todas las CPU modernas son microprocesadores, lo que significa que contienen un solo circuito integrado, o sea, un chip. Algunos circuitos integrados pueden contener varias CPU en un solo chip. Estos son los denominados procesadores multinúcleo. Un circuito integrado que contiene una CPU también puede contener dispositivos periféricos y otros componentes de un sistema informático. A esto se le llama un sistema en un chip. Las primeras CPU fueron diseñadas a medida como parte de un ordenador más grande, generalmente un ordenador único en su especie. Sin embargo, este método de diseñar la CPU a medida para una mayor aplicación particular ha desaparecido en gran parte y se ha sustituido para el desarrollo de las clases de procesadores baratos y estandarizados adaptados para uno o varios propósitos. Los relés eléctricos y los tubos de vacío eran usados comúnmente como elementos de conmutación. Un ordenador útil requiere miles o decenas de miles de dispositivos de conmutación. La velocidad global de un sistema depende de la velocidad de los conmutadores. Los ordenadores de tubos como el EDVANCE tendieron a tener un promedio de 8 horas entre fallos, mientras que los ordenadores de relés anteriores y más lentos como el ARPANET Mark I fallaban muy raramente. Al final, los CPU basados en el tubo llegaron a ser dominantes porque las insignificantes ventajas de velocidad producidas generalmente pesaban más que los problemas de confiabilidad. La mayor parte de estas tempranas CPU síncronas corrían en frecuencias de reloj bajas comparadas con los modernos diseños microelectrónicos. Eran muy comunes en este tiempo las frecuencias de la señal del reloj con un rango de 100 kHz hasta 4 MHz, limitada en gran parte por la velocidad de los dispositivos de conmutación con los que fueron construidos. En 1964, IBM introdujo su arquitectura de ordenador System 360, que fue usada en una serie de ordenadores que podían ejecutar los mismos programas con velocidades y desempeños diferentes. Esto fue significativo en un tiempo en que la mayoría de los ordenadores electrónicos eran incompatibles entre sí, incluso las hechas por el mismo fabricante. Para facilitar esta mejora, IBM utilizó el concepto de microprograma, a menudo llamado microcódigo, ampliamente usado en la CPU moderna. Los ordenadores basados en transistores tenían varias ventajas frente a sus predecesores. Aparte de facilitar una creciente fiabilidad y un menor consumo de energía, los transistores también permitían que el CPU operara a velocidades mucho más altas debido al corto tiempo de conmutación de un transistor en comparación a un tubo o relé. Gracias tanto a esta creciente fiabilidad como al dramático incremento de velocidad de los elementos de conmutación, que por este tiempo eran casi exclusivamente transistores, se fueron alcanzando frecuencias de reloj de la CPU de decenas de megahercios. Los avances realizados durante la segunda generación de computadoras fueron: IBM envió el mainframe IBM 1401 basado en transistores que utilizaba tarjetas perforadas. Demostró ser una computadora de propósito general y 12.000 unidades fueron vendidas, haciéndola la máquina más exitosa en ese momento. Tenía una memoria de núcleo magnético de 4.000 caracteres. Después se extendió a 16.000 caracteres. Muchos aspectos de sus diseños estaban basados en el deseo de reemplazar el uso de tarjetas perforadas que eran muy usadas en los años 1920 y a principios de la década de 1970. En 1960, IBM lanza el mainframe IBM 1620, basada en transistores, originalmente con solo una cinta de papel perforado, y se vendieron aproximadamente 2.000 unidades. En 1962 se crea el primer juego de ordenador llamado Space War, y DS lanzó el PDP-1, su primera máquina orientada al uso por personal técnico en laboratorios y dedicados para la investigación. Allá por los años 1964 se culmina la segunda generación de computadoras con un anuncio por parte de IBM sobre la serie 360. Esta
fue la primera familia de computadoras que podía correr el mismo software en diferentes combinaciones de velocidad, capacidad y precio.